Hola, soy Cristina. Muchas gracias por haber comprado este curso de doméstica. Os voy a acompañar en esta aventura de escribir una novela. Pero antes me gustaría presentarme y hablaros un poco de cómo empezó mi pasión por la escritura. Como podéis imaginar, empezó en la infancia. Yo era una niña muy fantasiosa y me encantaban los cuentos de hadas. Sobre todo me gustaba muchísimo el cuento de Peter Pan. Recuerdo una anécdota que mi hermana, después de leerme el cuento, mi hermana mayor, me dijo que esa noche iba a venir Peter Pan a buscarnos en el Arca Dorada con Wendy. No sé si os acordáis del cuento que viene en esa arca que es como toda dorada y viene volando. El caso es que yo me pasé toda la noche en el balcón de casa esperando que viniera Peter Pan. Y Peter Pan, como podéis imaginar, pues no llegó. A la mañana siguiente me encontró mi madre dormida frente al balcón y pillé un catarro tremendo. Pero como siempre he sido muy resistente y siempre he tratado de seguir mis sueños, pues no me rendí. Cuando empecé a leer, me aficioné a los cuentos de hadas, a los cuentos de Andersen y los cuentos de Grimm, y hay algunos que todavía conservo, que tienen unas ilustraciones preciosas. Yo vivía en Madrid, siempre he vivido en Madrid, en una casa muy antigua del barrio de las Letras. Vivía en un tercer piso y tenía una escalera de madera que crujía muchísimo, ¿no? Y eso ya me hacía como empezar a fantasear con historias de misterio. Tenía unas primas que vivían en el segundo piso y recuerdo que tenían una biblioteca preciosa y me emocionaba muchísimo bajar a su casa a que me dejaran un libro. Ya entonces no solamente era la lectura, sino también lo que era el libro como objeto. Me encantaba unos libros de Casperle, que era un arlequín. Son unos libros que creo que no recuerdo ahora mismo la autora, es una autora alemana, pero recuerdo cómo olían, recuerdo las hojas que eran un poco como amarillas, ¿no? Y las portadas. Ya desde entonces comencé a ser un poco fetichista con el libro como objeto. Más adelante, cuando cumplí 17 años, fue un momento crucial porque yo había comenzado a escribir poesía como con unos 12, 13 años, con 15 empecé como a jugar con los primeros relatos y con 17 llegó el momento de decidir la carrera que iba a estudiar. Entonces yo recuerdo que en esa época solamente tenía un sueño, que era publicar una novela que yo me imaginaba que ya había escrito y quería viajar a Guatemala escuchando una canción de Mike Oldfield que me encanta, que es Islands. Ese era mi sueño, ¿no? Sin embargo, la realidad era que tenía que estudiar una carrera, se suponía que para ganarme bien la vida. Por tradición familiar, en casa mi padre es abogado y mi hermana mayor también. Así que cuando le dije a mi padre que lo que quería era dedicarme a viajar y a escribir, pues podéis imaginar que mi padre me dijo que le parecía fenomenal, pero que lo mejor que podía hacer era elegir una carrera con la que pudiera ganarme la vida, porque de la escritura era muy complicado comer. Así que en vez de irme a Guatemala y cumplir mi sueño, pues me fui a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y me puse a estudiar primero de Derecho. Cuando estaba en segundo de Derecho, vi un cartel en la universidad donde había un concurso de novela y pensé que aquello era mi oportunidad. Así que me encerré en casa, dejé la carrera y escribí mi primera novela, que se tituló El corazón moscovita. Recuerdo además que la escribí a mano porque entonces no tenía ordenador. Y recuerdo como anécdota muy divertida que el novio que tenía por entonces fue el que me la pasó. Recuerdo las tardes yo dictándole todo el manuscrito y fue la primera vez que vi algo que yo había escrito, una vez encuadernado y digamos en papel impreso. Lo presenté a este concurso de la universidad, El corazón moscovita, novela que sigue todavía guardada en un armario, y no gané. Así que tuve que volver al redil, volví a estudiar segundo de Derecho, pero no me rendí. Seguí escribiendo mientras estudiaba la carrera. Cuando terminé la carrera, empecé a ejercer como abogada. He trabajado como abogada durante 13 años, primero en Derecho Civil y después también dentro de esta rama. Para acercarme más al mundo de la creación, que es lo que en realidad me gustaba, estudié un máster de propiedad intelectual para poder trabajar en derechos de autor. Finalmente no trabajé en el mundo del libro, dentro del derecho, pero sí lo hice en el mundo del cine, que también me apasiona. Mientras trabajaba como abogado, seguía escribiendo cuando tenía tiempo libre. Recuerdo que siempre quería salir corriendo del despacho para poder llegar a casa y poder tener unas horas en las que escribir. Luego escribía los fines de semana y durante las vacaciones. Escribir es lo que siempre había querido
desde que era pequeña. Así que en el año 2000 me animé y por primera vez fui a un taller de escritura literaria en Madrid. Mis cuentos, yo entonces, aparte de esta novela El corazón moscovita, escribía relatos y los relatos se los daba a leer pues a mis amigos, a mi familia. Como podéis imaginar, eran fans incondicionales, ¿no? Y entonces siempre me hacían unas críticas muy buenas. Cuando empecé a ir al taller de escritura de Clara Obligado en Madrid, para mí fue un gran salto. Primero porque empecé a compartir experiencias, lo que me gustaría también muchísimo hacer con vosotros, crear una comunidad literaria, una familia donde podamos compartir lo que escribimos, donde podamos compartir lo que nos gusta leer. Eso es lo que yo encontré en el taller. Yo tenía mi familia, mis amigos y encontré mi familia literaria. Por primera vez saqué a la luz y me expuse a la crítica de otros compañeros y también de mi profesora. Es duro que te critiquen, pero es necesario porque aprendes muchísimo. En el taller aprendía de la crítica que me hacían mis compañeros y también escuchaba la crítica que la profesora me hacía a mí y a mis otros compañeros. Lo bueno es que aprendí cuáles eran los puntos fuertes de mi novela, digamos lo que se suponía que hacía bien, y aquellos en los que fallaba. Por ejemplo, a mí me encanta el realismo mágico y yo era muy barroca escribiendo, escribía con muchísimos adjetivos, muchísimas imágenes y se me quedó grabado lo que me dijo mi profesora. Me dijo que le parecía fenomenal, que eran muy bonitas, pero que no podía ponerlas todas juntas, ¿no? Que menos es más. Así que me dijo, mira, ¿por qué no te vas y te pones un puesto en el Rastro de adjetivos y de imágenes? El Rastro es un mercadillo de Madrid muy famoso, ¿no? Y aquello se me quedó grabado. Menos es más. Y tenía razón, ¿no? Me dijo, cuando encuentres un buen sustantivo, no le hará falta ningún adjetivo. Bueno, pues cosas como esta, ¿no? Son los que poco a poco te ayudan a ver, bueno, pues las cosas que tienes que pulir. Y también poco a poco vas encontrando tu estilo, ¿no? Al principio vas a escribir con mucha influencia de los escritores que te apasionan, ¿no? Como me pasaba a mí con el realismo mágico, con Gabriel García Márquez, hasta que poco a poco, según vas ejercitando, vas encontrando tu voz. Mientras iba al taller, seguía trabajando como abogada, seguía escribiendo cuentos para el taller, fueron los primeros cuentos que publiqué en unas antologías que publicaba el mismo taller y al mismo tiempo también escribía una novela, La casa de los amores imposibles. Escribí durante 5 o 6 años esta novela con un montón de versiones y por primera vez esos personajes me acompañaron durante todo este tiempo y además formaron como parte de mi vida también. Al mismo tiempo que escribía La casa de los amores imposibles, comencé a escribir una novela juvenil. A mí me gusta muchísimo también la escritura juvenil, la escritura de fantasía. Así que comencé partiendo de un cuento del taller, por eso os animaré también a que con los ejercicios que hagamos podáis convertirlos en cuentos y luego del cuento puede ser una novela. Así que partiendo de un cuento que escribí en el taller, lo amplié e hice esta novela juvenil con un título que a mí me encanta, que se llama El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra. La presenté a un concurso y esta vez sí que gané. Bueno, fue muy emocionante. Habían pasado, pues no sé, casi me da miedo echar la cuenta, ¿no? Desde el concurso de la facultad hasta el año 2009. En el medio había escrito otra novela juvenil que se llamaba La montaña azul y la habría presentado a varias editoriales. Así que empecé a recibir las primeras cartas de negativa. Así que si os ha pasado o si vais a escribir una novela y vais a recibir cartas de negativa, no desaniméis. Esto es una carrera de fondo. La cuestión es que os apasione lo que hacéis y no rendiros. Así que tengo mi carta de negativa de la editorial Siruela, una editorial que me apasionaba y que me apasiona, pero como os digo, no me rendí y comencé esta novela que os he comentado antes, El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, con la que gané un concurso. Fue una experiencia increíble porque, aparte de que gané mi primer dinero como escritora, lo importante también fue que me iban a publicar mi primera novela en una editorial que desgraciadamente ya ha desaparecido, la editorial Everest. Recuerdo cuando me llegó a casa las pruebas de la portada y vi un dibujo, una ilustración de mi personaje, un personaje que tiene el pelo rojo, como se llama Zafraín, el pelo del color azafrán, y lleva una gaviota que se llama Cazorla aquí en el hombro. Se me saltaban las lágrimas, porque veía ese personaje con el que yo había vivido y había estado en mi cabeza, de repente un dibujo de él, ¿no? Esta novela se publicó y un 13 de mayo yo envié el manuscrito, una de las versiones finales del manuscrito de La casa de los amores imposibles, a la editorial Plaza y Janés.
La sorpresa fue cuando, a los pocos meses, me llamaron de la editorial y me dijeron que les encantaba la novela y que querían publicarla. Había esperado mucho tiempo para cumplir el sueño de publicar una novela y de repente, en el plazo de menos de un año, me iban a publicar 2. Con La casa de los amores imposibles, que es una novela, como os he contado, que tengo muchísimo cariño, me ocurrió algo además que para mí, pues que ni siquiera se me había ocurrido soñar. Y es que le gustó tanto a la editora de Plaza y Janés que se fue a la Feria de Frankfurt, que es una feria internacional del libro donde se venden los derechos de autor, y antes de que la novela saliera publicada en España, vendió los derechos a Alemania, a Polonia y a Grecia. Y yo, cuando me lo contó, era una sensación de incredulidad, como, pero esto puede pasar, todavía no había sido publicada la novela en España, me habían dicho que sí, pero no salía hasta dentro de unos meses. Con lo cual, pues fue una manera de empezar, ¿no?, que más allá, ¿no?, de lo que había soñado. Muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no?, o tus sueños, las cosas que ocurren superan a lo que has soñado. Y eso ocurrió con La casa de los amores imposibles. Fue una novela que desde el primer mes funcionó fenomenal, hubo 9 ediciones y ha sido la novela que más he vendido al extranjero. Se ha traducido a 15 idiomas, incluso al hebreo, o publicar en Estados Unidos, ¿no?, que para una autora española y además novel como era yo, pues fue todo un logro, con lo cual el sueño de repente se cumplía y superaba, ¿no?, a todo lo que yo había imaginado. Y en ese momento la editorial Plaza y Janés me propuso escribir otra novela, con lo cual fue un momento en el que tenía que decidirme, ¿no?, si quería seguir ejerciendo la abogacía y escribiendo, con lo cual tenía menos tiempo para escribir, o había llegado el momento de arriesgarme, es decir, dejar la abogacía y dedicarme plenamente a lo que siempre había soñado, que era la escritura. Así que decidí dar el salto, ¿no? Yo siempre lo había tenido muy claro, siempre había dicho, voy a intentarlo hasta el final y si no sale bien, o si no sale, por lo menos me voy a morir tranquila, porque no he dejado de intentarlo, ¿no? Así que eso hice, di el salto, dejé la abogacía y desde entonces solamente me dedico a escribir. Este libro del que os he hablado, que me encargaron, fue El cielo en un infierno cabe, mi segunda novela en Plaza y Janés. Es una novela que está situada en el Madrid del siglo de oro. Recuerdo que la documentación fue muy exhaustiva. Estuve durante 6 meses yendo a la Biblioteca Nacional en Madrid y me estuve documentando sobre costumbres de la época, sobre cómo vestían, qué comían. Era además un libro en el que hablaba sobre la alquimia, sobre la cábala, las sociedades secretas del siglo XVII. Era un juicio de la Inquisición también, ¿no? Eran unos temas que me apasionaban, ¿no? Entonces recuerdo estar esos 6 meses, como os digo, documentándome hasta que mi editor me dijo, bueno, vamos a ver, ¿has escrito alguna línea? Y le dije no. Y ese es muchas veces el peligro que tiene, ¿no?, cuando te documentas en un tema que te apasiona, que no sabes cómo parar. Pero bueno, escribí El cielo en un infierno cabe, que tiene un verso, como algunos a lo mejor habéis descubierto, de Lope de Vega. Después vino una tercera novela, Tierra de brumas, también para la editorial Plaza y Janés. Es una novela que está ambientada en Galicia, que es una tierra que amo profundamente, aunque soy madrileña, pero que voy todos los veranos y que conozco, sobre todo el bosque gallego, que lo llevo muy dentro. Y después de esta tercera novela, Tierra de brumas, en el año 2017 pues me ocurrió algo que tampoco imaginé nunca que me podía suceder. Y es que quedé finalista del Premio Planeta con una novela que se titula Niebla en Tánger. Para mí fue como otro momento en mi carrera inesperado y maravilloso. Después de Niebla en Tánger, que es una novela también que se ha traducido a varias lenguas y una novela que además me llevó a hacer un recorrido por muchas ciudades de España y también me llevó a Tánger a presentarla allí, me llevó a Italia. Es decir, una novela que también me ha acompañado y está muy unida a mi vida personal. Después de Niebla en Tánger, publiqué otra novela en la editorial Planeta que se titula Rómpete corazón. Y aquí sigo escribiendo, novela, relato. Publiqué también un libro de relatos que se titula El reloj del mundo, en la editorial Flash de Penguin Random House, donde fui profesora también en la escuela cursiva, y me gustaría que en este curso, como os he dicho, pudiéramos compartir todas mis experiencias. Yo os contaré más cosas sobre mí, por ejemplo, que me encantan los animales, que hay una novela que es Niebla en Tánger que escribí con mi perrita Peca,
que entonces tenía meses y escribía con ella aquí dentro de un jersey como si estuviera dentro de una bolsa marsupial, así que Pequita asomaba su cabeza mientras yo tecleaba la novela. Así que los animales también, y sobre todo mi perrita Peca, está muy presente en mi vida personal y también me ayuda a relajarme y a inspirarme. Escribir siempre es un viaje al interior de vosotros y un viaje por el mundo que te rodea y por el mundo que vas a empezar a crear. En la próxima lección os hablaré de mis influencias y de cómo éstas me convirtieron también en la escritora que soy.